están con cómo lograr que regresen al pueblo de Chile. ¿Qué quieren es que el país y a su gente le vaya bien, que se crean entre los cubanos en el exterior educación, interés en el mundo. Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas, que como casi siempre lo empezamos a última hora, estamos buscando una oportunidad y montamos un programa en la medida en que sea posible hacerlo. Si pueden, como primer feedback, acuérdense que aquí yo soy el hombre orquesta, el que produce el programa, el que habla, el que lo hace todo. Les pido que me ayuden y me digan si se está escuchando bien el programa, si se está escuchando bien lo que estamos diciendo y bueno, si se ve bien también. Como siempre, estas conversaciones americanas donde tratamos temas de las Américas, de la del norte, de la del sur, la de las islas y vamos a dedicarle hoy, que es un día especial en los Estados Unidos, es el Día de los Presidentes, que es como se recuerda, y queríamos rendir honor a dos de los grandes presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Vamos a hablar primero de algún que otro tema y vamos a anunciar otros programas. Esta semana lo más probable es que hagamos el programa mucho más temprano, que lo empecemos sobre las 11 de la mañana de la hora del Pacífico, que es las 2 de la hora de Miami, o quizás un poquitico más tarde, 12 del día del Pacífico, 3 de Miami, porque queremos también llegar a Europa, donde tenemos una audiencia que muchas veces nos escribe, óigame, que es muy difícil no solo captar cuando usted está haciendo el programa, sino que es que está saliendo muy tarde y es que la diferencia entre, por ejemplo, España, Inglaterra, Alemania y cuando yo hago el programa es de 9 horas o de 10 horas. Tenemos esta semana, vamos a hacer un grupo de programas que son importantes, así que esté pendiente porque vamos a salir con más frecuencia porque tenemos la posibilidad y así lo pensamos hacer. Gracias a Cubano Confesante que nos dice que se oye bien y Alejandro de La Habana Magno que nos dice que desde La Habana se ve y escucha ok. Buenas noches, nos dice Eric López, saludos, nos dice María y por ahí andamos. Y está Beatón, que Beatón nos ha hecho algunas contribuciones al programa, si es el mismo que yo creo que nos la ha hecho a través de eh, nuestra cuenta de Cele, que déjenme ponerla ahora y repetir lo que a veces se me olvida decir, pero que no. Es muy importante que le rogamos a todo aquel que pueda que se suscriba, que nos dé like, que o me gusta, que si puede se hace miembro y de esa manera contribuye ya monetariamente al canal y por ejemplo recibe algunos beneficios especiales que estamos dando. Un libro, por ejemplo, que toca el tema de Lincoln en Martí, lo acabamos de poner para los miembros del canal, así que ya saben, si están viendo el programa o si quieren más tarde, cuando ven el programa, los miembros del canal tienen acceso a todos los niveles, desde simpatizante hasta la mayor donación que se hace como miembro del canal, tienen acceso a estos libros que a veces ponemos, algunos los restringimos un poquitico más, pero ahí lo pueden ver. Así que si usted puede también, hágase miembro del canal o también puede hacernos una donación de super chat que nos vendría bien. Yo de verdad que quisiera eh, poder dar este servicio a través de algún anunciante que nos hiciera una donación grande al canal y que nos permitiría dedicar más tiempo a esto, pero la lógica de YouTube implica que para poder darle este servicio a la gran mayoría de la gente también nos convendría tener un poquitico más de apoyo económico, financiero a través de la membresía y también en los superchats que se dan aquí en el canal. Bueno, hoy vamos a hablar de este día especial que es el Día de los Presidentes, pero vamos a referirnos a las dos figuras que giran en torno al Día del Presidente, que son dos presidentes que están considerados en cualquier encuesta que se haga, están considerados de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, que son el presidente George
Washington, el padre fundador por excelencia, el primer presidente de los Estados Unidos, y también nos vamos a referir a el presidente Abraham Lincoln, que en alguna medida implica con su presidencia la victoria en la guerra civil y el paso de lo que se llaman las tres enmiendas de la reconstrucción, que son la enmienda número 13, la enmienda número 14 y la enmienda número 15 a la Constitución norteamericana. Se ha dicho que es una refundación del país, una refundación de la República, al punto que hay hasta quien se ha referido a congresistas que viven en esta época de la guerra civil y lo que viene después, como Tadeusz Stevens, que es una figura interesante a seguir. Hay una película incluso que la película se llama Lincoln, pero que gira en torno al paso de la enmienda 14 y la figura de Tadeusz Stevens como una segunda fundación de los Estados Unidos por varias cosas que tienen ahí y algunas nos vamos a referir. Pero antes de ir allí, yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas que han pasado que son de carácter eh, esto más que tienen que ver directamente con Cuba y voy a compartir con ustedes la noticia que ha salido bueno, la noticia más triste que todavía no ha sido confirmada se refiere a los médicos que estaban en servicio internacionalista, una misión humanitaria de primera magnitud en Kenia. Y como ustedes saben, se ha dicho que parece que ellos fueron o que han perdido la vida y en circunstancias, si fuese eso cierto, primero, no es una noticia confirmada, aunque el grupo terrorista, fíjense, yo sí no me voy a restringir con aquello de, yo no soy del gobierno cubano ni tengo que restringirme por algún motivo de que a lo mejor se esté negociando algo, si hay algo a ver si ese grupo de sinvergüenza, porque no se le puede llamar de ninguna otra manera, secuestradores de médicos, secuestradores de niños, secuestradores de población civil, secuestradores de monjas, que se llama el grupo islámico fundamentalista terrorista Al-Shabaab, que opera en Somalia, un país que es parte de lo que se llama el Cuerno de África. Son piratas, bandoleros y todo bajo la sinvergüenzura de decir que ellos quieren crear un califato islámico allí en esa zona y que la gran Somalia donde se puede crear un emirato, un emirato como parte de un califato mundial en esta zona de África. Y yo ni los llamo guerrilla, yo no los llamo nada, esos son unos sinvergüenza. Y claro que siempre las cosas son más complejas. Este tipo de sinvergüenzura cogen patente de corso en situaciones de estado fallido, falta de autoridad y todo eso. Pero bueno, este grupo, a través de una cuenta en Telegram, ha declarado que en un bombardeo de drones a una de sus bases murieron los dos médicos cubanos. Yo particularmente creo que siempre con esto hay que esperar algún tipo de confirmación, pero es importante registrar la noticia de que esta gente ha dicho eso. Si murieron como resultado de los bombardeos de los drones, también habría que confirmarlo, porque yo aquí creo que, y lo voy a decir con toda claridad, la responsabilidad única, fundamental, sin distinción, que corresponde, si esto hubiese pasado, de que se hubiese producido la muerte de un par de secuestrados, de médicos secuestrados por este grupo de estos desvergonzados terroristas, no se le puede llamar de ninguna otra manera, con una visión muy antinorteamericana, porque tiene una visión muy antinorteamericana, muy antioccidental, pretenden imponerle al mundo una visión de superioridad islámica que toda persona que se respete se le opone. Toda persona, incluso que sea musulmán, tiene que repudiar
el hecho de estas acciones que ellos justifican como parte del concepto de yihad o guerra santa. Y yo creo que en última instancia, si los drones de Estados Unidos en una operación contra este grupo eh, eh, hubiesen eh, terminado en una acción que le costara la vida a estos dos médicos, a los primeros que hay que culpar, y yo diría a los que fundamentalmente, y salvo que se sepa que Estados Unidos, algo que yo dudo, que salvo que se sepa que Estados Unidos bombardeó el lugar sabiendo que estaban ahí los médicos cubanos, lo cual yo no he visto ninguna evidencia por ninguna parte, salvo que eso ocurra, aquí la responsabilidad básica, total, en todo sentido, la tienen este grupo. Yo no tengo, por lo menos para que quede claro, no tengo nada en contra de que los hayan bombardeado y que se procure hacerles la vida mientras peor, mejor, para que quede claro. Uno no puede practicar el deporte este de estar secuestrando civiles, monjas, médicos, imponiéndole casamientos a niñas, como lo están haciendo este grupo de vándalos bárbaros que vienen salidos de la Edad Media y pensar que pueden dormir tranquilos. No, no puede dormir tranquilo quien se ocupa de ese negocio, para que quede claro. Voy a agradecerle ya de entrada a Eric López, que nos ha hecho la primera donación de 4.99, dice, día muy especial, buena decisión hacer el programa. Y esto lo aclaro porque hay muchas veces que inmediatamente se sale un antiimperialismo antinorteamericano, que a mí me parece que es obsesivo en echarle la culpa a Estados Unidos de lo que Estados Unidos no tiene, para que quede claro por dónde yo vengo en este sentido. También lamentablemente yo creo que ha habido hienas, porque no se le puede decir de otra manera, hienas en el exilio cubano que han ido a morder en lo que consideran que es los cadáveres de dos cubanos dignos que los mismos que antes decían que eran esclavos, que aceptaban esta sumisión de irse a trabajar a lugares del mundo desde la condición de la esclavitud, hablando criticando que a veces no eran ni profesionalmente médicos, porque esto lo hemos visto también. Ahora resulta que se rajan las vestiduras, pero a veces, aún rajándose las vestiduras, las emprenden contra no solo el gobierno, que yo creo que habría que preguntarse qué pruebas tienen ellos que el gobierno no ha hecho todas las gestiones apropiadas. En primer lugar, al pedirle al gobierno que acceda al rescate que le ha pedido este grupo de secuestradores, a mí me parece que no tiene sentido. Hay políticas de Estado y, por cierto, Estados Unidos es uno de los que tiene esa política de Estado y lo tiene el Estado kenyano, y yo creo que Cuba también debe tenerlo porque tiene un personal internacional en muchos lugares del mundo por la cual no debe accederse a los reclamos de un rescate por secuestradores de este tipo. Y como colmo de la barbaridad, para que se quede también dicho con toda claridad, también hay quien de una manera charlatana, sin conocer las características de este grupo, cómo se creó a partir de la debacle de la guerra civil en Somalia, eh, a la caída del régimen de Mohamed Siad Barre, y también de los problemas internos con las intervenciones que hay ahí, que ha habido ahí en Somalia. Hay una película que se llama Black Hawk Down sobre Estados Unidos, pero la más importante intervención se produjo por parte de Etiopía en los años 2000. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Mary Harper, que es considerada una de las más expertas en los asuntos de este grupo que se llama Al-Shabazz, entre las cosas que dice, esta señora que es la corresponsal, es la jefa de corresponsabilidad en África de la BBC, eh, ella lo que dice aquí que este grupo está formado a partir de una alianza muy suelta de estructuras tribales, de las llamadas cortes islámicas. Al-Shabazz significa los jóvenes o la juventud, y han establecido una relación con Al-Qaeda. Pues bueno, hemos oído a supuestos periodistas, supuestos expertos, hablar de que el gobierno de Cuba no hizo todo lo posible
porque teniendo los vínculos que tiene con Hamas y los vínculos que tiene con Irán, fíjense, con Irán, que es un país chiita y que ha estado en bronca con Al Qaeda también. Ha habido una relación, ahí hay expertos que dicen que a veces Irán ha tenido tolerancia por la presencia en su territorio de figuras de Al Qaeda, pero una de los grandes denunciados por el fundamentalismo islámico de carácter suní, que tiene su origen en áreas de Arabia Saudita y lo que se llama la agenda wahhabi. Ellos consideran a los chiitas como traidores al Islam verdadero. Entonces, esto es algo que uno se preguntaría, ¿de dónde estos charlatanes? Y no voy a decir los nombres porque yo no le voy a dar publicidad ninguna, pero ustedes lo pueden buscar, quiénes son los más charlatanes que hablan de esto aquí y se han puesto a hablar de este tema y que dieron la noticia irresponsablemente y se pusieron a correrla, llegaron a decir que por qué Cuba, que tiene relaciones con los países islámicos, no llega a acuerdo, no hace para que influyan en la liberación de los médicos. Incluso llegaron a mencionar, vaya, concretamente, Mario Pentón llegó a mencionar a Irán, que por qué Irán no, Cuba no usaba la relación con Irán para que liberaran a los médicos. Eso es desde la perspectiva de cualquiera que entienda la naturaleza del radicalismo islámico extremista y sus vertientes sunita y chiita. Eso es un ejemplo típico de charlatanería de la peor, porque no hay ninguna. Cuando le pregunté a una persona que es experta en este tema de Al-Shabazz y que he querido ver si puede venir, lo que pasa que sería en inglés, la entrevista, cuando le dije, ¿y qué usted creería de alguien que dice que por qué no se ha usado el contacto entre Cuba y la República Islámica de Irán para lograr una liberación de los médicos? Me dijo, eso es una charlatanería total. Así mismo me dijo esa persona, que yo estoy haciendo las gestiones a ver si puedo hacerle una entrevista, por corta que sea, y no hacerle esta pregunta, porque esta pregunta no tiene sentido, pero son gente que conoce de relaciones internacionales, conocen de la situación del fundamentalismo islámico, que vaya, primero hay fundamentalismo islámico y fundamentalismo islámico que deviene en terrorismo, y este es el caso de esta organización que se llama Al-Shabazz. Y yo creo que eso, lo menos que podría buscarse es respeto, al punto que hasta tengo entendido que le han arremetido hasta con los familiares en Cuba. En un momento de tanta incertidumbre, de tanto dolor, yo creo que es una cuestión verdaderamente de hiena, arremeter contra la familia en Cuba, arremeter contra el gobierno cubano sin tener conocimiento sobre el tema, a partir de buscar hacer la agenda política, de marcar y de apuntarse puntos en una agenda partidista que no tiene razón de ser. Quiero agradecerle a mi amigo Indio Taíno, que es de mi misma tierra, y dice, saludos paisanos en sintonía desde Miami. Bueno, ya ustedes saben. Dice Alejandro, sí, yo por eso me aguanté, no lo quería decir, pero como tú lo pusiste ahí, dice, pero yo me pensó estaba en eso, que al final el gobierno cubano es culpable, decadente, profesor lucrando con el dolor y con la tragedia de los internacionalistas. Yo creo que primero aquí también hay que tener eso claro. Yo no tengo nada que decir a favor de ese grupo y yo no le creo, fíjense, como mismo no, cuando me dicen de que la información no está confirmada, yo creo que primero no está confirmado la muerte de los médicos, aunque hay una foto por el medio y todo ese tipo de cosas. Y segundo aquí que yo creo que hay que ver es la versión que ha querido vender este grupo terrorista, que naturalmente quiere ganar desde el sentimiento antinorteamericano automático que alguna gente suelta. Y yo creo que es importante tener distancia con relación a esto. Este grupo que se llama Al-Shabazz ha dicho públicamente que Cuba es enemigo del Islam y del sueño de la gran Somalia, y ha ido tan lejos, cosas que no tienen nada que ver con Estados Unidos, ha ido tan lejos a recordar que Cuba intervino en la guerra entre Etiopía y Somalia en el año, creo que fue 1978. Yo no he preparado un programa completo,
pero bueno, voy a hacer, ya que salió y veo que hay algún interés, voy a mencionarlo. Y ahí en esa guerra, Cuba estuvo del lado de Etiopía en un problema limítrofe. Incluso Fidel Castro viajó a la zona y animó lo que yo considero era una idea peregrina, porque no tenía ningún sustento real en la realidad. A ver, mamá, ¿qué estoy haciendo? Hablando. Y entonces, yo creo que uno de sus ilusiones, y además una intervención que en mi opinión Cuba no debió haber hecho, para que quede claro, yo creo que Cuba tiene muchas razones de estar orgullosos, los cubanos, los patriotas, independiente de su ideología, de que Cuba haya contribuido al fin del régimen del apartheid y la presencia de miles de cubanos como combatientes en la guerra de Angola y en la lucha por la independencia de Namibia, y que el propio Nelson Mandela eh, ha recordado en varias de las ocasiones que habló sobre el tema de Cuba, su visita a Cuba, etcétera, etcétera. Eso para mí no es válido en el caso de Etiopía. En el caso de Etiopía, Cuba debió haber priorizado mejorar las relaciones con la administración Carter. Los intereses de Cuba estaban allí, y los intereses de defender a un país hermano socialista dirigido por un dictador como era Mengistu Haile Mariam, que demostró en la vida ser un pésimo dirigente y brutal, de la peor calaña. Yo creo que nunca justificaba haber puesto ni siquiera, aun cuando las probabilidades eran de que Carter priorizara una relación con Cuba para un segundo mandato y no superar el primer mandato, yo creo que no valía la pena arriesgar nada de eso por una región etíope, el Ogaden, de mayoría somalí. No valía la pena. Pero de hecho, con lo que ha pasado, y eso no tiene que ver Estados Unidos con nada, es que este grupo que sueña con la gran Somalia y con la creación de un emirato islámico a partir de la gran Somalia dentro de un califato mundial, ellos dicen que desde aquella época, fíjense hasta dónde se remonta su memoria, que desde aquella época Cuba ha sido enemigo de ese sueño de la gran Somalia y del emirato de allí en esa zona. Bueno, si ellos se declaran enemigos, yo al contrario, yo creo que ojalá sacaran a Cuba de la lista de países terroristas y que Estados Unidos, Cuba y Kenia y cualquiera coopere para hacerlos tierra, para que quede claro por dónde yo vengo en esto. Y ahora, si son responsables de la muerte de los dos médicos cubanos, todavía más razón para que el patriota cubano quiera cobrarles a ellos bien caro esta historia de la muerte de los dos médicos, si esto ha ocurrido así. Ellos, Cuba no se declaró enemigo de ellos, ni los cubanos nos hemos declarado enemigos de ellos, pero bueno, ellos se declaran enemigos por lo que pasó. Cuando lo de Etiopía, bueno, yo creo que hay que tomarle la palabra, y lo que haría falta es que Estados Unidos se deje de perder tiempo con lo que es la tontería de tener a Cuba en la lista de países terroristas, y que colabore con Cuba y Cuba con los Estados Unidos también en todo lo que sea posible por acabar con ese virus que hay ahí en el cuerno de África, que es una amenaza a la navegación mundial por la piratería que practica, una amenaza a las operaciones de corte humanitario, como son el chantaje que hacen, por ejemplo, las organizaciones de las Naciones Unidas a veces, que traen comida cuando estuvo la hambruna de los años 2000 y tanto, creo que fue como en 2011, por ahí una hambruna ahí en esa zona, y ellos chantajeaban a las organizaciones de Naciones Unidas, a las organizaciones no gubernamentales que llevaban comida. Son en realidad un verdadero desastre. Y lo que hay que hacer es cooperar para, y además, yo lo digo, si alguien se ajustaba a algo, se restringía en el entendido de que, mira, no vamos a insultarlos mucho o a caracterizarlos, a ver si tienen un poco de conciencia y liberan a los médicos que están ahí. Yo creo que si se declara y se conoce esto, aquí lo que hay que hacer es quitarse los guantes y cooperar con quien sea para hacerles pagar bien caro la gracia que hicieron. Y lo hicieron ellos, le digo, la única responsabilidad, la fundamental, es de ellos. No se puede andar practicando la idea de andar secuestrando gente, secuestrando niños, secuestrando mujeres, secuestrando médicos, chantajeando organizaciones humanitarias y pensar que se puede dormir tranquilo. Yo lo digo, para mí eso es válido en el contexto de Gaza, donde soy crítico de las violaciones del derecho internacional humanitario que cometa el Estado de Israel, pero empiezo por donde creo que hay que empezar,
que es lo que ocurrió el 7 de octubre, cuando también se produjeron numerosos secuestros de personas civiles e incluso se llegó a cambiar por prisioneros de Hamas o de otras organizaciones palestinas a una niña israelí de 4 años. Yo creo que nadie que ataque un festival de música o que secuestre una niña de 4 años para cambiarla por algo merece el más mínimo respeto. Eso lo digo con respecto a Hamas y lo digo para todas las organizaciones que están vinculadas a ese tipo de conducta, para que quede claro por dónde yo me paro en eso. Bueno, está esto que ha pasado. Bueno, le agradezco de nuevo, creo que ya le había dicho al indio taíno, y me parece muy bueno este comentario de Alejandro Habana Magno cuando dice, mejor no hablar de ellos, mezcla de oportunistas e ignorantes. Bueno, pirata, todo lo que se le puede decir a esa gente. Y bueno, lo otro que quería conversar es que salió la noticia, a mí me parece positiva. Todo lo que haga que Estados Unidos y Cuba se acerquen, a mí me parece, hay que aplaudirlo. Todo lo que saque de las trincheras la relación entre estos dos países, yo creo que como cubano-americano, a mí yo por lo menos lo aplaudo. Un sector que ha jugado un papel muy positivo en esta área es el sector agrícola. Yo he disfrutado